Nunca imaginé que el silencio más denso no fuera el de la noche, sino el del correo que no llega. Las mañanas eran iguales, café soluble, una silla coja, la pantalla azul del portátil parpadeando entre pestañas abiertas con ofertas que no miraba realmente. Había empezado con ilusión. Luego con ansiedad. Luego con la misma resignación con la que uno lava los platos que no ensució. Vivía en un departamento prestado en Tlaxcala. Uno de esos con paredes delgadas, donde se escucha todo lo que pasa en el pasillo, pero nadie escucha cuando tocas a la puerta. Mi primo me lo dejaba barato. Decía que era hasta que me acomodara. Ya iban 9 meses. Él dejó de preguntar. Yo dejé de responder. No es que no supiera hacer nada. Había estudiado algo, comunicación, creo que todavía se llama así, había hecho prácticas, vendido cosas por internet, ayudado a montar un canal de YouTube a un conocido. Pero nada de eso sonaba como algo que pudiera poner en un currículum. Al menos no uno que importara. Esa noche llovía. Llevaba 2 días comiendo arroz con salsa de soya y una lata de atún que ya olía rara. Abrí mi carpeta de siempre, la del CB-final-ahora-sí. Y algo se me quebró. Tal vez por hambre, por orgullo, o por ese cansancio sordo que se instala en el cuello cuando todo lo que intentas sale mal. Borré casi todo. Dejé el nombre. Luego escribí como si estuviera inventando un personaje. Alguien que sí habría conseguido trabajo. Que sí sabría usar esas herramientas con nombres raros. Que sí habría trabajado en agencias con oficinas abiertas, cafés gratis y equipos multiculturals. Puse que había sido consultor freelance en estrategia digital. Mentira. Solo había ayudado a mi primo con su sitio de muebles, una vez. Añadí proyectos que no existían, resultados que no sabía cómo se medían. Aprendí a decir KPI sin reírme. Cuando terminé, el archivo pesaba más que antes. No por los datos, sino por el miedo. Lo mandé a 10 empresas esa misma noche. Luego a 20 más. Cerré la computadora y me quedé mirando el techo, sintiendo esa culpa tibia que aparece cuando haces algo que no sabes si está mal, pero tampoco del todo bien. No podía dormir. Ni por el ruido de la lluvia ni por el zumbido en la cabeza que repetía una sola cosa, ¿y si alguien te cree? Fue 4 días después. Abrí el correo sin ganas, solo por rutina. Entre los mensajes de spam, ofertas de cursos que no podía pagar y newsletters que no recordaba haber aceptado, ahí estaba, invitación a entrevista, Proyecto Siena. No lo reconocí. Tuve que revisar qué empresa era. Una consultora con sede en Monterrey, algo sobre innovación digital y soluciones escalables. Palabras grandes. Me sudaban las manos. Volví a leer el asunto. No era un error. Pedían disponibilidad para una entrevista por videollamada, el jueves a las 10. Había un nombre, un calendario adjunto, incluso una nota amable, nos pareció interesante tu perfil. Me reí. De verdad. En voz alta. ¿Qué perfil? ¿El que inventé? Pasé todo el miércoles viendo videos en YouTube, cómo responder a preguntas difíciles en entrevistas, explica tus habilidades técnicas sin experiencia, qué decir cuando no tienes idea de lo que te están preguntando. Llené una libreta con frases. Subrayé palabras que no entendía del todo, growth hacking, frameworks ágiles, pipeline. Al día siguiente, me puse una camisa. La misma de la graduación. Me peiné hacia atrás. Quité los trastes del fondo. Puse una planta falsa en el escritorio. Fingí luz natural con una lámpara. Me conecté 5 minutos antes. La voz del reclutador era tranquila. Sonreía. Me habló de la empresa, de los valores, de cómo estaban creciendo y buscando perfiles creativos, flexibles, que se adapten rápido. Yo asentía, repetía cosas como totalmente y eso es justo lo que busco. Cuando preguntó por mi experiencia, dije frases largas. Mencioné plataformas que apenas había probado, resultados que no podía demostrar. Me escuchaba hablar como desde lejos, como si no fuera yo. Al final dijo que había más candidatos, pero que mi enfoque les gustaba.
que me escribirían pronto. Y lo hicieron. Ese mismo viernes, otro correo, bienvenido a bordo. No lo leí 2 veces. Solo me quedé mirando la pantalla, quieto, con esa mezcla absurda de euforia y terror. Como si me hubieran dejado entrar a una casa enorme, elegante, y no supiera dónde están los baños. Tenía una laptop por llegar, un contrato digital con beneficios y un cargo que sonaba elegante, asistente de implementación digital. Nunca en mi vida había implementado nada. Pero ahora lo era. El primer día fue remoto. Conexión a las 9, presentación del equipo, cámara prendida. Todos parecían tan seguros, con sus micrófonos buenos y sus fondos minimalistas. Yo apenas hablaba. Solo decía gracias, entendido, estoy en eso. La laptop nueva brillaba más de lo que debía. Me la quedaba viendo, como si fuera una mentira materializada. Empezaron a asignarme tareas pequeñas. Revisar documentos, asistir a reuniones, tomar notas. Lo hacía bien, supongo. Nadie se quejaba. Pero cada cosa que llegaba requería una búsqueda en Google. Había pestañas que ya no cerraba, que es una integración API, como usar Mande sin parecer un idiota, glosario de términos de marketing digital para sobrevivir. Cada vez que alguien me escribía por Slack, el corazón me daba un salto. Leía los mensajes 3 veces antes de responder. Usaba frases vagas, como déjame revisar o lo estoy validando. A veces, en medio de una llamada, pensaba, si alguien me pregunta algo específico, me descubren. No sabría qué decir. Me echarían. Me bloquearían. Me desenmascararían como el impostor que soy. Pero nadie lo hizo. Al contrario, me felicitaban por mi disposición. Uno incluso dijo, me gusta como siempre estás dispuesto a aprender. No sabía si reír o llorar. Por las noches, no dormía. Leía tutoriales, hacía cursos gratuitos, veía conferencias viejas como si fueran secretos escondidos. Anotaba frases que sonaban inteligentes para soltarlas cuando hiciera falta. Con el tiempo, empecé a entender cosas. No todo. Pero ya no fingía tanto. O quizás fingía mejor. Un mes después, en una reunión, usé una palabra que había memorizado, iterativo. Nadie se rió. Nadie preguntó qué significaba. Solo siguieron hablando. Y esa noche, por primera vez, sentí algo raro. No alivio. No orgullo. Otra cosa. Como si estuviera empezando a pertenecer. Aunque todavía no supiera del todo cómo. Pasaron los meses. 3, casi 4. Dejé de revisar cada correo 5 veces antes de responder. Ya no me paralizaba cada notificación de Slack. Aprendí qué cosas debía saber y qué cosas se podían posponer con una frase educada y ambigua. Algo cambió en mí, pero tan despacio que no lo noté al principio. Como cuando alguien deja de cojear, pero aún camina con cuidado. Un día, alguien me preguntó cómo había hecho cierto informe. Era nuevo, se llamaba Alex, y apenas llevaba una semana. ¿Tú hiciste esto?, dijo, señalando la pantalla compartida. Asentí. Está muy claro. ¿Me puedes explicar cómo armaste las tablas? Le expliqué. Y mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba inventando. Lo sabía. Lo entendía. Lo había hecho yo. Esa noche cené arroz con huevo y me serví un vaso de agua fría como si fuera vino caro. Me senté en la silla de siempre, con el ventilador pequeño zumbando cerca, y por primera vez en meses no abrí el portátil después del trabajo. Empecé a tomar pequeñas decisiones en el equipo. Me pedían opinión. Me incluían en correos que antes solo leían los demás arriba. Una vez, en una reunión con un cliente, usé una metáfora que entendieron todos. Hasta el jefe se rió. Un gesto mínimo, pero real. No lo decía en voz alta, pero lo sentía, ya no estaba sobreviviendo. Estaba empezando a existir. Y sin embargo, cada vez que abría la carpeta con aquel primer currículum falso, me recorría un temblor pequeño, como si aún pudiera romperse todo. Como si en cualquier momento alguien dijera, espera, esto no cuadra.
Pero nadie lo decía. El miedo seguía ahí, escondido. Pero ya no era dueño de todo. Y eso era nuevo. 6 meses. Medio año. Un viernes cualquiera, en la reunión de cierre de semana, el jefe mencionó mi nombre. Estábamos en Zoom, con las cámaras apagadas, pero igual sentí cómo se volteaban los rostros invisibles hacia mí. Quiero destacar a Leo por su trabajo con el cliente de Colombia. El informe estuvo impecable y además ayudó al equipo de soporte sin que se lo pidiéramos. Es lo que llamamos un miembro clave del equipo. Miembro clave. No sabía qué hacer con esas palabras. Quise reír, pero solo me quedé quieto, como si hubiera tocado algo caliente y no supiera si soltarlo o no. Al cerrar la sesión, Alex, el mismo que me había pedido ayuda semanas antes, me escribió: "Te lo mereces, bro. Se nota que sabes lo que haces". No respondí de inmediato. Fui a la cocina, serví agua en un vaso agrietado y me senté en el piso. No por drama. Porque no sabía cómo estar de pie con eso dentro. Recordé el archivo falso. Las habilidades inventadas. La línea de consultor digital que todavía seguía ahí, en algún lugar de la nube. Recordé los tutoriales, las noches sin dormir, el sudor cada vez que alguien decía mi nombre en voz alta. Y pensé, ya no tengo que fingir. Porque aunque todo empezó con una mentira, lo que vino después lo construí yo. Día por día. Error tras error. Aprendí, sí. Pero más que eso, resistí. No porque fuera valiente. Porque no tenía opción. Ese viernes no abrí el currículum. Ni para corregirlo ni para esconderlo. Solo lo dejé ahí, en paz. Y al día siguiente, cuando entrené al nuevo becario, una chica joven, nerviosa, con la voz trémula, me escuché decirle cosas que alguien una vez me dijo. Cosas que entonces no entendí. Ahora sí. Y no temblé. Había una función nueva en la empresa. Algo sobre liderar un pequeño grupo de soporte interno. No era un ascenso formal, pero implicaba más visibilidad. Más responsabilidad. Me enteré por el chat general. Algunos se postularon. Otros esperaban que los eligieran. Yo no hice nada. No porque no quisiera, sino porque, aún entonces, una parte de mí seguía pensando que no me tocaba. Que no era mío. Que en algún momento alguien iba a revisar aquel primer correo, ese primer archivo. Iban a mirar con lupa. Iban a notar. Pero nadie lo hizo. Una mañana, durante una llamada con mi jefe directo, surgió el tema. Estábamos hablando de métricas, tareas, cosas normales. Y de pronto dijo: ¿has pensado en postularte para lo del equipo de soporte? Creo que podrías hacerlo bien. Me tomó tan desprevenido que solo dije: lo estoy considerando. Piénsalo en serio, agregó. No todos tienen tu claridad con los procesos. Y sabes explicar. Después colgamos y me quedé mirando la pantalla vacía. No hice clic en ningún archivo. Solo abrí el bloc de notas y escribí una frase que no envié: oye, tengo que confesarte algo sobre mi currículum. La dejé ahí unos segundos. Luego la borré. No por miedo. No por vergüenza. Sino porque ya no sabía si era relevante. No en el sentido moral, sino en el práctico. Lo que inventé ya no era solo ficción. Lo había alcanzado. Lo había convertido en verdad. Y sin embargo, algo me dolía. No un remordimiento. Más bien una tristeza baja, como un eco. Porque sabía que si no hubiera mentido, jamás habría entrado. Y si para entrar hay que fingir, ¿qué dice eso del lugar? No tenía respuestas. Solo esa frase que no dije. Esa conversación que no tuve. Y que, quizás, nadie esperaba tener. A veces pienso en ese primer archivo como en un pasaporte falso. Uno de esos que te permite cruzar una frontera que, de otro modo, nunca habrías tocado. Un documento útil, pero ilegal. Y lo llevas encima mucho después de haber llegado al lugar. Ya no lo necesito. Pero tampoco lo borro.
En mi escritorio, junto a la libreta de anotaciones reales y las tareas del día, sigue estando esa carpeta vieja con el CV mentiroso. No porque la use. Porque me recuerda algo. Que para llegar, tuve que fingir que ya estaba ahí. Y ahora, cuando alguien me pregunta cómo empecé en esto, sonrío raro. Digo cosas como me fui formando sobre la marcha o tuve suerte con el equipo. Nadie repregunta. Todos quieren una historia ordenada. Yo no la tengo. Tengo esto, una tarde en la que me sentí vacío y solo, y mentí. Luego meses de miedo, de aprender a ciegas, de repetir frases ajenas hasta que sonaran como mías. Y al final, el trabajo. El aprendizaje. La voz que ya no tiembla. Ahora cumplo mis tareas. Apoyo a otros. Pido ayuda sin miedo. Y cuando alguien nuevo entra al equipo, trato de hablarle con honestidad. No de la que confiesa, sino de la que no exige máscaras. A veces siento que si hubiera dicho la verdad desde el principio, nadie me habría escuchado. Y eso duele más que la mentira. Porque no es que no existan los espacios. Es que están diseñados como si ya supieras entrar. Como si solo pudieras pertenecer si vienes con el guión aprendido. Tal vez todo el sistema esté roto. Pero dentro de él, yo encontré una manera de quedarme. Aunque fuera torciéndolo un poco por la entrada. Y ahora que estoy aquí, no pienso irme. No para encajar. No para complacer. Sino para abrir, aunque sea un poco, esa puerta que yo tuve que forzar. Para que otros no tengan que mentir como yo lo hice. O al menos no tanto.